Y llegó el momento de hablar de revista de prensa. Ya está lista en nuestro estudio de Directo América Rosa Pérez Masdeu. Rosa, feliz 2022. Qué bueno tenerte de nuevo aquí con nosotros en este estudio. De regreso a nuestro programa. Vamos a empezar entonces a hablar de lo que estábamos adelantando al principio de Directo América. Las 10 personas más ricas del mundo duplican a su riqueza durante la pandemia de COVID-19. Esto lo tiene el periódico The Guardian. Rosa. Buenos días, Raúl. Exacto, empezamos el año de esta sección de revista de prensa con esta información que hace referencia a un estudio que acaba de publicar la organización Intermón Oxfam, que nos da dos datos para enmarcar este titular que estabas comentando, y es que si bien desde el inicio de la pandemia, situado aproximadamente en marzo de 2020, bien, la mayoría de personas, el 99% de la población mundial ha visto cómo caían sus ingresos y 163 millones de personas han caído por debajo del umbral de la riqueza, de la pobreza. Las 10 personas más ricas del mundo han visto cómo sus ingresos aumentaban de forma exponencial. Según nos dice este estudio, si juntamos los ingresos de estas 10 personas, de estos 10 hombres, de hecho, porque en el ranking no figura ninguna mujer, entre todos facturaban más de 1.000 millones de dólares al día, sobre todo por el aumento de los precios de las acciones y de los bienes que poseen. Bien, pues nos fijamos un poco en este gráfico que incluye el texto y vemos en gris la riqueza neta de estas personas en marzo de 2020 y su riqueza actual, ¿no? Vemos este aumento impresionante. A la cabeza tenemos a Elon Musk, fundador de Tesla, seguido de Jeff Bezos de Amazon, Bernard Arnault, que es el propietario de LVMH, este grupo de empresas de lujo de Francia, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page y Sergey Brin de Google, ¿no? Las empresas tecnológicas a la cabeza de este ranking. Vemos también a Mark Zuckerberg entre ellos. Impresionante lo de Elon Musk, de verdad que la comparación es bastante grande. Rosa, vamos ahora con El País, una entrevista a Noam Chomsky. Dice, yo crecí durante la Gran Depresión, pero entonces reinaba una atmósfera de esperanza. ¿Por qué traemos esto a colación? Además, le doy un dato por ahí, el jueves se cumple ya un año de la presidencia de Joe Biden. ¿Es por esto, Rosa? Exactamente, ¿no? Una de las corresponsales de El País en Estados Unidos entrevista a Noam Chomsky, que recordemos es una lingüista estadounidense, pero sobre todo reconocido por sus aportes en el análisis político de la política, tanto nacional como internacional de Estados Unidos, o como por el poder de los medios de comunicación. Entonces, de cara a este primer año de mandato de Biden, repasan algunos de los temas que marcan la actualidad política de Estados Unidos y por consecuencia del mundo a estas alturas. Entre otras cosas, Chomsky reflexiona que él creció, como dice el titular, durante la Gran Depresión, pero que en ese momento había atisbos de esperanza sobre construir un futuro mejor, por lo menos en Estados Unidos. Sin embargo, dice, en Europa la reacción a la Gran Depresión fue el fascismo, con Franco, Mussolini o Hitler, pero en Estados Unidos la reacción fue la democracia social moderada, con el New Deal de Roosevelt, entre otras cosas, que luego fue repetida en Europa. Si miras las democracias actuales, Europa aún se agarra a la democracia social, pero Estados Unidos se encamina al protofascismo. De hecho, dice que el Partido Republicano ya no es un partido político, sino un partido neofascista. Califica el asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado como un golpe de Estado y dice que en ese fracasó, pero que se está construyendo un golpe de Estado blando delante de nuestros ojos, que el Partido Republicano está modificando leyes electorales en los estados donde gobierna para ganar, asegurarse la victoria de forma ilegítima en las próximas elecciones. Rosa, página 12. Seguimos hablando de la pandemia en este 2022. Coronavirus. La tercera ola trajo un boom de primeras dosis. El artículo es de Patricia China. Exacto, repasamos la situación de la vacunación en Argentina, en este caso, donde el análisis de este texto señala que este boom de casi 1 millón de nuevas vacunaciones en Argentina se debe a 3 factores, sobre todo. Dice, por un lado, un cambio de percepción respecto a estos fármacos, por otro lado, el aumento exponencial de casos en esta tercera ola y, sobre todo, la exigencia del pase sanitario que entró en vigor a nivel nacional este 1 de enero de 2022. Vamos ahora con la BBC. ¿Por qué hay compañías, Rosa, que se están gastando millones para comprar terrenos virtuales? Hablamos del metaverso. Pues mira, Raúl, hacemos referencia a un texto que de forma tangente también toca el tema de las desigualdades, porque lo que vemos es cómo el metaverso puede acabar convirtiéndose también en un espacio donde las desigualdades sociales y económicas se traduzcan en desigualdades urbanísticas, porque estamos viendo grandes inversores privados o inmobiliarias que compran
terrenos que son limitados en estos mundos virtuales, donde posteriormente se podrán, ya se pueden de hecho hoy en día, celebrar eventos privados por los cuales pues cobrar. Y de hecho vemos como la explosión por este interés inmobiliario virtual pues creció de forma importante cuando Facebook se rebautizó en Metaverso, ¿no? Haciendo una gran apuesta pública por este mundo donde el mundo físico de hecho se mezcla con el virtual a través de la realidad aumentada. Rosa, y entonces el metaverso no es solamente cosa de juegos. Gracias por este primer revista de prensa del año 2022 aquí en Directo América. Nos vemos mañana con más. Vamos a pasar ahora a nuestro primer invitado del día.